¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Benjamín Trippier, economista, consultor gerencial en estrategias y análisis de entorno para las empresas, autor del libro Hablemos de Gerencia, donde aborda diversos temas fundamentales para la actividad empresarial actual. Tiene 40 años en Venezuela, es prácticamente venezolano. Soy. ¿Te sientes venezolano? Me siento, cuando llego a Buenos Aires a mi casa, siento que vuelvo a casa, y cuando llego a Caracas a mi casa, siento que vuelvo a casa. Excelente. Mira, el presidente Maduro ha planteado un amplio diálogo después de su triunfo electoral, que lo reeligió por 6 años más. Pero ha planteado un diálogo con todos los sectores. Y yo creo que un sector fundamental en ese diálogo, tal cual lo ha admitido el presidente Maduro, es el sector empresarial. ¿En qué términos debería ser ese diálogo, a partir de la experiencia? Bueno, yo creo que debería verse desde dos puntos de vista. El punto de vista que puede tener el gobierno del presidente Maduro para convocar el diálogo, y el punto de vista desde la empresa, qué significa concurrir a un diálogo. Cuando tú mencionabas análisis de entorno, este llamado al diálogo para una empresa tiene que verlo en la perspectiva de su entorno. Yo, empresa, que tengo un entorno económico, competitivo, comercial, político y social, o social y político, o a lo mejor tendría que haber dicho social como segunda o tercera palabra del perfil. ¿Qué impacto tiene dentro de mi empresa o para mi empresa el concepto del diálogo? Ya sea que vaya a asistir o no, porque no toda empresa asiste a un llamado al diálogo, pero si las empresas van al diálogo, el sector empresario de alguna manera comienza a dialogar. ¿Qué he aprendido yo estos años sobre llamados al diálogo? Especialmente vamos a no ir tan histórico el presidente Chávez, sino el presidente Maduro en adelante. El último evento súper importante fue el del Círculo Militar en 2014, de febrero a marzo, abril, donde el empresariado completo estuvo presente. En las colas que hacíamos en el Círculo Militar para que nos den la identificación, tú veías a lo más granado el empresariado nacional. Desde los supercapitanes de empresas hasta el dueño de una pyme y alguien que tenía una empresa pequeñita que importaba un artículo muy chiquito, pero de alto impacto en la composición de cualquier bien. Se armaron mesas de diálogo, se sacó un perfil de lo que era la economía venezolana, se escuchó, se llegó a entender el diagnóstico de la realidad, pero se apagó por mayo. No se consideró nada, ni siquiera sé dónde están las notas, porque lo importante que había sido esto es que se generaban unas minutas de cada mesa y esas minutas se discutían. ¿Qué fue lo más importante, los saldos más importantes de ese? Es que por primera vez el gobierno entendió de palabras, yo creo que siempre lo ha entendido, pero a veces puede declararlo o no, porque si hay algo que tiene el chavismo es la altísima politización de cualquier tipo de expresión o de decisión. Entonces políticamente hay cosas que conviene, no conviene, o sea, el rédito político yo creo que lo está poniendo por encima de cualquier otra variable. Y ahí hay, creo, un error, no desde el punto de vista político, pues les ha ido bien, sí, pero sí desde el punto de vista económico, porque en realidad a veces pierdes de vista cuáles son los elementos medulares. Creo que lo importante ahí es que formalmente en minutas el gobierno reconoció elementos medulares de las empresas y de la economía. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el tema del control de cambio, el tema de la deuda con los proveedores internacionales. Para darte un ejemplo cortico, si en este momento se levantara milagrosamente el control de cambio y las empresas pudieran salir a comprar nuevamente a sus proveedores, lo primero que le dirían sus proveedores, mira, me tienes que pagar lo viejo. O sea, va a ser difícil reinsertarnos en el mercado, en el flujo de bienes y servicios, si no se reconoce o no se negocia. Mira, muchos de los proveedores internacionales ya castigaron en sus estados financieros esas cuentas por cobrar, no son exigibles. Pero estás como una especie de marca negra cuando vas a pedir que te despachen, dicen, no, mira que este debe no sé qué cosa o debió o lo que sea.
Se puede negociar y se puede negociar muy fácil. Eso lo entendió el gobierno en esa oportunidad. En ese momento, claro. Hoy en día, si te pones, todas las facilidades que había entonces están tendiendo a desaparecer. El tema de las sanciones es muy fuerte para ese tipo de cosas. Hay como inhibiciones a priori que se hacen en algunas empresas y principalmente algunos bancos, que para no tener, ni siquiera tener que ver de cerca con algo que los pueda afectar desde el punto de vista de la OFAC y de esas cosas, simplemente se inhiben de hacer negocios contigo. ¿Qué esperarían los empresarios ahora con este nuevo diálogo que ha convocado el presidente Maduro? Pero me respondes después que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Benjamín, te preguntaba, ¿qué esperan los empresarios de este nuevo diálogo convocado por el presidente Maduro? Es evidente que hay dudas, que hay desconfianza, que hay incertidumbre. Ok, dudas sí, desconfianza también, incertidumbre menos. O sea, creo que el panorama está suficientemente claro. Hay como unas hojas de ruta que ha ido mostrando el gobierno, que eso hay que reconocerle al chavismo desde el principio, que ha ido anticipando sus caminos, y uno se refleja en el Plan de la Patria. Yo creo que, o sea, mi libro de referencia para poder entender y recomendarle a mis clientes, ahí hay una hoja de ruta, no me cabe duda. Claro, yo siento que ese Plan de la Patria fue hecho en su momento con unas variables, con unas premisas diferentes, o sea, precio del petróleo, popularidad, el antiimperialismo que aparece en página por medio, era algo referencial externo. Hoy las piedras que se tiraron para allá están volviendo a pegar. O sea que no está sencillo. Entonces, ya sabiendo que no hay incertidumbre, pero que sí hay dudas sobre el modo, sería un poco reconocer, con cada ministro con que tú hablas por separado, te encuentras que China es una referencia importante. Lo ven como un tema exitoso y referencial. Entonces creo que en la mentalidad del empresario que ha tenido interacción con el gobierno estaría que se pudiera crear una especie de burbuja empresarial dentro de un marco socialista, pero que haya como un componente de mayor liberalidad que te permita recuperar el abastecimiento, recuperar el nivel de actividad. El crecimiento, sí. El crecimiento, o sea, retomar. Claro, eso es como la parte, digamos, transaccional de la economía, pero hay una parte de infraestructura que va a demorar mucho más y no sé cómo se manejaría, que es la parte petrolera, la parte eléctrica, agua, carreteras, transporte, repuestos, etcétera. Eso es duro, abajo. Pero ahí arriba, con lo que tienes para moverte, deberías poder generar esta burbuja en la cual no tengas problemas para conseguir divisas de cualquier tipo, porque fíjate que ya si en este momento se te permitiera tener acceso a dólares, sería difícil por el tema de las sanciones. Entonces tú deberías decirle, bueno, mira, empresario, arréglatelas tú como puedas en medio de las sanciones, no mezcles al gobierno, que es el que está sancionado, y trata de recuperar el flujo de bienes y servicios. Eso implica una especie de alianza. Es que la alianza, somos socios. El empresario y el Estado, puedes tener un socio hostil o no, pero son inseparables. En un país de Latinoamérica, el gobierno, el Estado está siempre presente, mucho más que en otros países del mundo. Pero en Venezuela está presentísimo. O sea, el tema es un socio inseparable. Te guste, no te guste, te llevas bien a veces, mal a veces, etcétera, pero tienes que convivir. Y esa convivencia es la que nosotros como consultores le llamamos entorno. En la parte política es cómo convives con ese entorno para que en los momentos de fricción y hostilidad tratar de limarlos, para tratar de que las familias que dependen de ti como empresario por las quincenas que tú pagas, por las semanas, ahora se está empezando a pagar por semana y a veces más de una vez a la semana, por el tema de la inflación, que toda esa gente no quede desprotegida. Y el empresario está dispuesto, realmente dispuesto a contribuir, a sentirse aliado, socio del gobierno. Mira, aliado y socio no significa complaciente. Son intereses muy diferentes. O sea, la finalidad de lucro del empresario con el componente social correspondiente
y a veces parece que no tiene la compatibilidad con las expectativas que tú lees que tiene el Plan de la Patria para las empresas. El Plan de la Patria te menciona de empresas medianas para abajo y prácticamente da a entender que las grandes empresas deben ser mixtas. Entonces tú dices, bueno, sabiendo todo eso, lo que él quiere y él sabe lo que yo quiero, empresario o gobierno, vamos como armando una coreografía en la que tratamos de movernos en un mismo escenario chocándonos lo menos posible. Ese creo que es la aproximación que tiene cualquier empresario racional y patriótico, y quiero usar la palabra patriótico porque creo que no hay que perder de vista el bienestar del país. No quiero llegar a lo que podría ser un patrioterismo, hablando de una soberanía más allá de lo que puede tener una definición estricta, pero sí hay que pensar en el país primero. Y el empresario creo que no le cabe duda que es nacional, que el país que tiene es de él, que él lo vive todos los días. Mira, todo lo que tenemos acá, desde lo que tienes puesto, este vaso, esta mesa, todo lo ha hecho el sector privado en algún lugar del mundo, en algún momento. Los gobiernos no producen bienes, pueden generar política pública y servicio con cierta efectividad, alta, medio, baja, pero bienes no hay manera. Entonces el sector privado, mira, es vital. En esa escenografía de moverse entre ambos, si el empresario reconoce que la política pública, que el control viene de parte del Estado y el Estado entiende que la producción debe venir del lado de la empresa, mira, se van a chocar menos en ese escenario chiquitico donde andamos bailando todos. El sector privado ha sido, digamos, tradicionalmente eficiente a la hora de interpretar la dimensión económica. Es pragmático. Es pragmático, pero la política ha llegado con mucha fuerza, ha llegado dentro de la empresa. Hoy el empresario considera como temas fundamentales lo social y lo político en su estrategia de negocios. Sí, tal vez no tanto como debería, desde el punto de vista formal y anticipativo, porque lo que dice el libro de gerencia es que la gerencia en definitiva es anticipar y minimizar las sorpresas. Tal vez no lo toma de esa manera y se basa en la política que lee en el periódico, que escucha en la radio camino a la oficina, y lo mismo le pasa a los trabajadores. Pero esa queda como si uno llegara y colgara el saco en la entrada de la oficina y entró sin política. La política para cada empresa le pega de una manera diferente. Así como cada empresa tiene su propia inflación, tiene su propio análisis, su propio entorno, zona de influencia social, también tiene su propio impacto político. Tiene su propia emocionalidad, sus propios símbolos. Totalmente, esa es tu especialidad. Y propios relatos. Totalmente. Cada empresa tiene su propia cultura empresarial. Entonces, ahí adentro, si la política que vas a llevar a la mesa de la reunión del comité ejecutivo de los lunes es la que ves en la prensa, te vuelves loco. Lo que necesitas es tener algo que te filtre y te diga, mira, de todo lo que salió ahí, lo que te toca a ti, es una especie de curaduría de contenidos para que... Una comprensión del fenómeno. Pero ¿qué es lo que le toca a él? ¿Cómo quedo yo ahí? Es lo que debería responder el empresario. Y sí, o sea, el entorno político es diario porque sentimos que sí puede cambiarnos la vida, sí puede cambiarnos la realidad. Una decisión política sorpresiva te puede cambiar la realidad y te agarró fuera de base. Ahora, si tuviste una lectura de anticipación, tuviste un análisis de inteligencia, donde tienes 2 o 3 escenarios y te estás preparado para uno de esos 3, si te toca el cuarto, bueno, está bien, no lo viste. Pero normalmente se trata de lo que se ve como el punto ciego de la empresa, que trate de que sea lo menos posible esté en ese punto ciego. Entonces la empresa debe tomar sus decisiones considerando que puede tener un impacto político. Perfecto. Y mucho más, Oscar, las empresas que son políticamente expuestas. Claro. Este ha sido un proceso político complejo, muy complejo, sobre todo los últimos 20 años. El venezolano ha cambiado. El venezolano no es el mismo de hace 20 años. ¿Qué han aprendido las empresas? ¿Qué ha aprendido el empresario de este proceso político? Por ejemplo, ha pasado a veces de la confrontación abierta a la disposición al diálogo. Pero ¿qué ha aprendido? ¿Qué ha aprendido en general el empresariado a partir de tu experiencia? Pero me responde después de los comerciales. Ya venimos.
¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, Benjamín, ¿qué ha aprendido el empresariado? En mi opinión, a partir de mi experiencia, yo creo que el empresariado venezolano ha aprendido mucho más que el liderazgo político acerca de las nuevas realidades. En tu opinión, ¿qué ha aprendido? No, coincido totalmente. Siento la política estancada y un rechazo importantísimo. Esto de la abstención, yo no lo veo así un tema político, sino más sociológico, sí, de aprendizaje de una sociedad que ha llegado a tener una madurez mucho mayor que la de la clase política. Y dentro de esa sociedad está el empresario. O sea que cada empresario tiene su propio pensamiento político, su posición, su emotividad, como tú decías, pero también sabe que tiene que mantener ciertos intereses y que tiene responsabilidades. Yo creo que lo que he aprendido por encima de todo es que el componente social. ¿Te acuerdas que nosotros hace años hablábamos sobre si existía como una especie de soberbia o algo por el estilo en los líderes empresariales? Mira, eso desapareció. Sí. Ahora, mira, hay una panadería entre... más cercanía y empatía. ¿Tú te acuerdas que hablabas de lo de tocar a la gente, etcétera? Bueno, hoy es un manoseo. Todo el mundo anda... Siento que ha habido un aprendizaje y una evolución donde cada empresario está mucho más cerca de la gente y de sus problemas. Y es más responsable con el país y con la gente. Sí, es posible. Más consciente. Es un cliché esto que te voy a decir de no hay mal que por bien no venga, ¿no? Yo lo que entendía desde que llegué a Venezuela hace 2 millones de años es que faltaba como una especie de vivencia que obligara a un cambio. Sí había unas diferencias sociales importantísimas. Y yo siento que hoy eso se ha ido mezclando, pero del lado bueno, ¿no? Del lado de somos todos parte. Por eso es tan importante que una sociedad completa, sin liderazgo, fíjate que el tema de la abstención creo que no ha sido respuesta a un líder que dijo, vamos a abstenernos, etcétera. En realidad siento que fue algo más de adentro, de decir, mira, ¿qué te hace perder tiempo? Algo por el estilo. La gente está medio cansada. Ese tipo de aprendizaje te hace mejor para el futuro. Neteando la tristeza de la gente, de los muchachos, de los profesionales que emigran, lo que va a quedar aquí en un determinado momento va a ser lo necesario y con la mentalidad y la emotividad necesaria para construir. Creo que se está gestando una especie de optimismo proyectado. O sea, el empresario lo tiene que mostrar todos los días. Así él esté triste, el gerente tiene que mostrarle a su gente que hay que ir para adelante. Sí. Entonces, siento que ha habido el aprendizaje ha sido mucho más en los componentes personales de la inteligencia emocional. Donde en este libro hay un capítulo que tiene que ver con lo que puede ser la intuición, que son los elementos más blandos dentro de la gerencia. Bueno, todos esos elementos blandos creo que hemos ido creciendo muchísimo como sociedad y dentro de la sociedad como empresa. Sí, de hecho, en este momento hay una revalorización del sector privado. La crisis ha provocado que el país vuelva la mirada al sector privado, al sector empresarial, como un factor fundamental para recuperar el crecimiento y el bienestar. 90% de los venezolanos considera fundamental el diálogo entre los empresarios y el gobierno, muy por encima de la valoración que hacen del diálogo entre gobierno y oposición. Entonces es un aprendizaje colectivo el que estamos viviendo. Pero déjeme cerrar con una reflexión sobre el diálogo que está llamando el presidente. Creo que tenemos que poner unas buenas reglas que sean atractivas, que se brinde seguridad a la presencia de los empresarios y que haya objetivos concretos. Yo siento que hay de esto que te decía de la emocionalidad, y ahí hay una gran oportunidad de que si despolitizamos, si eso es posible, un poquito ciertas áreas, en el caso chino, decir, despoliticé un cierto porcentaje de mi vida nacional,
puede ser una gran oportunidad para empezar a llenar anaqueles, para empezar a que fluya todo. Y lo más importante, devolverle el optimismo, como tú siempre dices, la tristeza de la gente, tratar de recuperar un gestionar poquito la eso. tristeza. Sí, gestionarla y convertirla. Pero eso no se gestiona de palabra. Y creo que la abstención también te muestra falta de confianza y credibilidad. Eso es hechos. O sea, la diferencia, este diálogo, si se va a producir, tiene que ser con hechos y con gente creíble del otro lado. ¿Okay? Bueno, Benjamín, muchísimas gracias por este análisis situacional empresarial. Sí, no, me encantó poder hablar contigo de esto. Hasta pronto. Gracias. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los invito a un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos.